Me acompaña el director de letras del ente cultural, Horacio Elsinger. Horacio, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo Un estás? gusto poder charlar con vos. Igualmente. Horacio, me gustaría que hablemos de uno de los lugares emblemáticos de Tucumán de los 70, un punto de encuentro por excelencia de los intelectuales de esa época. Estoy hablando del Buen Gusto. ¿Qué me podés contar de esa tradicional confitería? Bueno, cómo no. En realidad, el Buen Gusto formaba parte de un circuito céntrico, diría yo, de los intelectuales, los artistas, los escritores, en general gente, digamos, interesada por la cultura y también por la política. Ese circuito estaba conformado fundamentalmente en el centro por la Peña El Cardón, donde aparte era sede, que está en Las Heras, ¿no es cierto?, era sede de la Sociedad Argentina de Escritores, el Buen Gusto, en la 9 de julio, primera cuadra, y la confitería La Cosechera, en la San Martín y Junín. Formaba un circuito, digamos, que fluía de ida y vuelta, sobre todo, digamos, durante la semana y también los fines de semana. El Buen Gusto, bueno, es un lugar tradicional de Tucumán, que en realidad abrió sus puertas a principios del siglo XX. Ya en 1910 funcionaba en lo que sería hoy el edificio de la Continental, San Martín y La Prida, donde está el edificio de la Continental. Ahí fue el primer lugar del sitio de Buen Gusto. Después se abrió el bar y la confitería al lado, o sea, confitería donde se vendían masitas, tortas. Al lado estaba esta confitería que por lo menos hasta los años 60, que recuerdo yo, era una confitería tradicional, con un piano donde las señoras iban, digamos, a merendar, té con masa, y de vez en cuando la hija pasaba, digamos, a tocar el piano, ¿no es cierto? Ese era el entorno. En los años 60, finales de los 60, en el marco de las transformaciones que sufrió el país y la provincia, de la gran efervescencia política y cultural que vivió, digamos, la provincia, se convirtió en un sitio de la bohemia y de los artistas tucumanos. Creo que tuvo mucho que ver que un grupo importante de aquellos jóvenes de aquellos años que participaron en el Tucumanazo, que fue la sublevación popular del año 70, digamos, en contra de la dictadura militar de ese momento, la dictadura de Onganía, un sector, o la mayoría, o gran parte de esos jóvenes que participaron en esa sublevación popular, lo tomaron como un sitio de encuentro. Pero además esos jóvenes no solamente eran militantes políticos, sino que esos jóvenes formaban parte de una movida cultural, pictórica, literaria, teatral, que se hicieron habituales de ahí. El lugar ya había empezado a ser poblado por cierta bohemia de escritores. Por ejemplo, iba un célebre poeta de Montero, Dionisio Campo, que era dirigente también de los maestros. Él ya estaba ahí, ya habitaba ahí, para decirlo ahí, cuando nosotros llegamos. Digamos nosotros porque, digamos, formo parte de esa, uso el plural, porque formaba parte de esa generación. En realidad había habido un bar anterior que se llamaba Los Dos Gordos frente a la plaza, donde también iba gran parte de la bohemia, pero se quemó a finales del 69 por ahí. Entonces gran parte de esos jóvenes que además participaron en el Tucumanazo se trasladaron hacia el Buen Gusto. Y ahí adquirió el bar este sesgo tan propio de bohemia, ¿no es cierto?, de artistas, escritores, pintores, actores de teatro y también militantes políticos, ¿no?, que eran habituales al bar. ¿Y qué pasaba puertas adentro en esa confitería? ¿Debates? Bueno, era una cosa muy interesante que yo creo que era una singularidad de esa generación, era el encuentro feliz entre distintas generaciones, ¿no? Porque en ese espacio confluyeron distintas generaciones. Por ejemplo, uno podía encontrar un director de teatro, Royman, que vino acá y digamos, instaló una escuela de teatro. No era ese precisamente el nombre, pero bueno, es muy conocido, digamos, instaló uno de los primeros institutos de teatro acá, que compartía la mesa, las conversaciones, las discusiones con actores o futuros directores como Jorge de la Saleta, que después sería el regisseur de ópera del Colón, junto con Rafael Nofal, uno de nuestros directores, con Salín, con Ricardo Salín, actor y director también hoy muy conocido acá en la provincia. A la vez también que uno tenía poetas como Juan González o Néstor Silva,
dos grandes poetas tucumanos que compartía, digamos, la mesa con escritores como Álvaro Comezana, Pancho Galíndez, quien merece, digamos, una parte porque era un personaje muy singular, poetas de Jujuy, porque también, digamos, era regional el asunto, Teuco Castilla, por ejemplo, uno de los grandes poetas argentinos, hijo de Manuel Castilla, era uno de los habitués del buen gusto allá sobre los finales de los años 60, y lo mismo con respecto a la pintura, al teatro, a todo. Y esa singularidad de ese encuentro de generaciones me parece una cosa muy importante de señalar, ¿no? Y destacar. ¿Y por qué crees que la comunidad de esta bohemia tucumana elegía este lugar? ¿Qué tenía de especial según tu punto de vista? Bueno, yo creo que lo que tenía de especial este espacio es que la irrupción de estos jóvenes, de esta generación que era protagonista en el terreno político, en las calles, porque participaba en las manifestaciones antidictatoriales, con un gran afán, digamos, protagónico en el buen sentido, y no solamente en el terreno de la política, sino también de la cultura, porque esto iba acompañado de grandes discusiones y conversaciones acerca del arte, la poesía, la literatura, el teatro, etc. Encontró ahí, se ubicó ahí. Un poco como todas estas cosas también es producto del azar, por eso digo, se cerró los Dos Gordos por un incendio, se trasladaron ahí, y además porque, a diferencia de la Cosechera, había, diría yo, una pequeña diferencia de un estatus, digamos, ¿no? El Buen Gusto uno podría decir que era un mundo más underground, utilizando una expresión, ¿no es cierto? No diría del todo marginal, porque había personajes que no eran marginales, pero lo había también, o sea, era un poco más plebeyo, más mixturado. En cambio, la Cosechera, fundamentalmente, por ejemplo, para señalar una cosa, iba a la redacción de la Gaceta, por una cuestión de proximidad, de cercanía, iba a la redacción de la Gaceta. Iba, digamos, los jefes de redacción de la Gaceta, Arturo Álvarez Sosa, digamos, un destacado poeta también, ¿no es cierto? Y muy buen periodista. Iba Hugo Foguet, por ejemplo, que es uno de los, si no el mejor, uno de los mejores novelistas o narradores tucumanos, autor de Pretérito Perfecto, iba a la Cosechera. No es que no haya ido al Buen Gusto, pero no era un habitué del Buen Gusto. En ese circuito eran más los del Buen Gusto que iban a ciertas horas de la noche, sobre todo pasado a las 9, un horario así, a la Cosechera, que la gente de la Cosechera que, digamos, con ese perfil, que participase del Buen Gusto. ¿Por qué? Porque el Buen Gusto tenía este sesgo más marginal o incluso más politizado, más vanguardista en el sentido político, ¿no? Que muchos de esos sectores eran de una vanguardia revolucionaria, ¿no es cierto?, que estaban presentes ahí. Con respecto a esto quiero señalar algo que me parece que es muy iluminador de lo que quiero decir. Ahora he visto que hay dos editoriales, si no son tres, si no me equivoco, que están por editarlo a Eduardo Perrone. Eduardo Perrone es un escritor que en los años 70 fue un bestseller, a consecuencia del éxito que tuvo su novela Preso Común, que se inscribía dentro de un tipo de literatura muy cruda, muy realista, por ejemplo, como Las tumbas de Medina, que fue otro éxito por ese momento. Y Eduardo Perrone había estado detenido en la cárcel, acusado de una violación junto con otro grupo. Purgó a media o injustamente o a media lo que debía purgar. Eso no estoy en condiciones de establecerlo, ni me corresponde. Lo cierto es que él era un habitué del Buen Gusto. Yo lo conocí ahí, Eduardo Perrone, junto con otra gente que era amigo, junto a otros amigos, como Paddy Aines O'Connor, también que sobrino nieto del conocido periodista tucumano. Digamos, Eduardo Perrone era de un perfil más marginal, justamente porque él era de Villa Muñeca, de un sector muy popular, sin un oficio muy claro, ¿no es cierto?, que logró, por esas circunstancias especiales de este clima que estoy contando, en los años 70 ser autor de un bestseller a nivel nacional. Y después, desgraciadamente, que publicó otras 3 obras más, Visita completa de la francesa, que siempre tratan de ese mundo marginal, prostibulario de Tucumán,
cayó, digamos, él personalmente en la marginalidad, digamos, y también desde el punto de vista de su ubicación en el universo literario fue siendo olvidado, y ahora hay sectores de la juventud que lo están rescatando. Pero, digamos, tenemos por un lado un Buen Gusto con Eduardo Perrone, y tenemos en el otro La Cosechera con Hugo Foguet, digamos, una tradición literaria culta, digamos, reflexiva, una de las mejores expresiones de nuestra narrativa, junto con esta otra narrativa que de otro corte, pero yo creo que ahí se evidencia el corte al cual hago mención, ¿no? Bueno, Horacio, muchísimas gracias por tus palabras. No, gracias a ustedes. Nosotros seguimos disfrutando de más Mayo de las Letras TV.